La Biblia me enseña que yo tengo que correr para recibir de Dios. No debo ser lento para buscar a Dios. No debo ser lento para recibir sus revelaciones. Después debo entenderlas, meditarlas, comprenderlas para que se hagan una verdad en mi corazón. Y lo tercero que debo hacer es contarlas. No puedo quedarme callado con una salvación tan grande. Busque rápido, entienda y cuente. Correr, entender, contar. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No importa cuán malo seas, aún puedes ser salvo. Somos FOU, Iglesia Cristiana. Encuéntrenos en Bogotá los viernes a las 7 p.m. y los domingos a las 10 a.m. en la carrera 22, número 168-69, Barrio Toberín. Somos FOU. Ven tal y como eres. Vaya por favor conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 1. Muy seguramente más adelante en otra ocasión voy a enseñar esto un poquito más profundo. Tal vez en filo vamos a enseñar esto bien profundo. Hoy solamente vamos a pasarlo por encima, pero ya oramos para que entendamos. Además de esto, nosotros hacemos rema, hacemos sepco, y está bien, hay mucha profundidad en eso, pero esto debe ser de dominio público, sin necesidad de ir a un instituto. Debemos entender esto, sin necesidad de ir a un instituto. Amén. Ahora, si vamos a un instituto y entendemos esto más profundo, pues más poder. Amén. Ok. Estábamos viendo que Jesús resucita, se levanta y que no olvida a María. ¿Lo recuerda? La deja en manos de Jesús, de Juan. ¿Listo? Después vimos que resucita por la mañana, después de los 3 días y 3 noches que está en el sepulcro. Vimos que no se olvidó de los que estaban en el Hades. ¿Lo recuerda? Les predicó el evangelio a los que estaban en el Hades. Ahora se levanta de los muertos y ocurren cosas tremendas ahí. Vamos a ver eso ahí. Retomemos un poquito en Juan, capítulo 20, verso 1. Estamos viendo al Rey de Gloria, amén. Dice, el domingo por la mañana, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Paremos ahí un poquito. Los demás evangelios dan más detalles. No tenemos tiempo para ir allá. Por eso digo que de pronto hacemos eso en otro día en filo. Pero no fue primero ella sola. Fueron varias mujeres. ¿A qué iban? Tal vez a completar el proceso de preparar el cuerpo de Jesús. Porque recuerde que Él fue bajado de la cruz con afán. Y trataron de arreglarlo con afán. Y tal vez no lo hicieron completamente. Entonces, María y las demás mujeres, afanadas por hacer bien su trabajo, me encanta esto, afanadas por completar la tarea, piensan que tan pronto pase el día de reposo, tan pronto amanezca, vuelvan a la tumba para terminar de preparar el cuerpo de Jesús. A pesar de la muerte, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, estas mujeres quieren terminar su trabajo. Es asombroso. Son mujeres dignas de honor y dignas de lo que recibirán. Vamos a ver todo lo que reciben ahí, ¿no? Entonces ellas toman las especias, toman los ungüentos, que recuerden que tal vez dejó estos ungüentos, vimos en la enseñanza anterior, que tal vez fueron dejados por Nicodemo, que Nicodemo gastó una gran suma de dinero para llevar esos ungüentos, y por el afán no pudieron preparar completamente el cuerpo de Jesús. En la tradición judía, cuando alguien moría, preparaban su cuerpo de una forma muy especial. No era que lo pusieran ahí ya, lo envolvían, lo preparaban, era algo inclusive hasta hermoso, era algo con mucho amor que preparaban a los muertos. Esto no quedó completado porque tuvieron que enterrar a Jesús de afán, y ellas, muy diligentes, digan conmigo, muy diligentes, vuelven el domingo por la mañana antes de que amaneciera. Ellas le madrugan a la ocasión.
Por ahí hay un verso, un dicho, que el que madruga Dios le ayuda. Bueno, no está en la Biblia, pero no me cabe duda de que si anticipamos situaciones, Dios nos ayudará. No me cabe duda de esto. Tenemos que madrugar en oración, o sea, anticipar situaciones en oración. Recuerde, los muros se levantan en tiempo de paz. No tenemos que esperar a la guerra para levantar los muros. ¿Está entendiéndome hasta ahí? Entonces, ellas deciden ir a la tumba y van con el pensamiento de ¿quién nos correrá la piedra? Recuerde que la tumba de Jesús había sido tapada con una piedra y que habían soldados cuidándola. Ellas van pensando, ¿quién nos correrá la piedra? Ahora, muchos de nosotros tal vez diríamos, pero ¿para qué vamos si no hay quien corra la piedra? Era una piedra de más o menos 2 o 3 toneladas. Correr era bien difícil, tenían que rodarla, no podían levantarla. Entonces ellas dicen, vamos, tal vez allá alguien nos ayude. O sea, ellas no se detienen por lo que saben que estará opuesto. Ellas son diligentes y aún así van. Muchas personas no alcanzan bendiciones porque saben que hay algo que no está listo. Y dicen, pero ¿para qué vamos si aquello no se ha arreglado? Ellas son diligentes. Ellas dicen, vamos, no hay quien nos corra la piedra, pero ¿qué tal algo pase? Vamos. Toman sus ungüentos, toman sus especias aromáticas y se van. ¿Listo? Eso es lo que está ocurriendo acá. El domingo, muy de mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Después dice, corrió y encontró a Simón Pedro con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Ok, recuerde que Juan no es un libro cronológico. El Evangelio de Juan no es tan detallado en tiempos y ocasiones. Lucas sí. Entonces, para entender lo que está pasando acá, tendríamos que ver Marcos, Mateo, Lucas y Juan. ¿Ok? Entonces, solo vamos a ver Juan, pero yo le voy a narrar un poquito lo que usted puede encontrar en los demás evangelios de esto. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Ok. Entonces, María llega a la tumba, encuentra la piedra movida. Otro evangelio, si no estoy mal, es Marcos, dice que se asoma, no ve el cuerpo y ella piensa que robaron el cuerpo. Ella no ha entendido lo que en realidad pasó. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Entonces ella, muy diligente, diga conmigo, muy diligente. Mire, el evangelio no sería el evangelio sin la diligencia de las mujeres. Eso yo lo tengo muy claro. Sin la ayuda de mi esposa no iríamos donde vamos ni haríamos todo lo que hacemos. Ella es muy diligente, tan diligente que me toca decirle, ya, no pienses más en eso, descansa. Porque es bien dispuesta, ¿no? Entonces ya muy diligente se va a contarle a Pedro, que era más o menos entendido como el líder de los apóstoles. ¿Ok? Entonces va y le cuenta a Simón Pedro con el otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Recuerda cómo tenemos que llamarnos a nosotros mismos? ¿Cómo? Soy el amado. ¿Ok? Usted puede decir fácilmente, estaba el pastor ahí y el amado en el servicio. Usted puede decir eso fácilmente, amén. ¿Ok? Y les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos en dónde lo pusieron. Miren lo que ya tiene en su cabecita. Es lo único que ha logrado entender. Está la tumba abierta y no vio el cuerpo. Diligentemente sale corriendo y habla con las autoridades o los que están en liderazgo. Muy diligente ella. Dice, Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Aquí hay mucho que decir. ¿Recuerdan esa aparente rivalidad que hemos visto en todos los evangelios entre Pedro y Juan? Ahora, hay mucho que entender ahí, porque algunos expertos bíblicos han dicho que tal vez Pedro tenía más edad que Juan. Tal vez Pedro era un hombre que estaba cerca de los 50 años cuando fue discípulo de Jesús. Por eso tenía una función de liderazgo, por su madurez. Y era muy probable que Juan
fuera el más joven de los discípulos, tal vez junto con Marcos. ¿Sí? Eran muy jóvenes, pero tal vez Marcos llegó después de que Jesús resucitó. Entonces esto pone a Juan como el discípulo más joven, y tal vez algunos piensan que era el consentido de Jesús precisamente por su juventud. Es más, algunos expertos bíblicos dicen que todos eran jóvenes a excepción de Pedro, que Pedro tal vez era el único que pasaba después de 30 años o 35 años, y que los demás estaban entre los 20 y 30. Algunos han dicho que tal vez tenía adolescentes entre sus discípulos. ¿Por qué? Porque en una ocasión, cuando llama a dos de ellos, dice que dejaron a su padre y se fueron con Jesús. O sea, parece ser que trabajaban todavía con su papá. ¿Ok? Y también puede ser la ocasión o lo que está pasando con Juan. Entonces, imagínese a un hombre de 40, 38, 40 años, o tal vez 50, 45, 47, corriendo a la par con un joven de 20 y tantos años. ¿Quién llega primero a la tumba? ¿Quién cree que usted que llega primero? El que corre más, ¿cierto? Es apenas lógico. Ahora, eso se presta para muchas situaciones entre los discípulos. ¿Quién era el inexperto? Juan. ¿Quién era el maduro? Pedro. ¿Quién negó al Señor? El maduro. Esto hace más grave ante los discípulos el pecado de Pedro. Esto lo hace más grave, ¿me está comprendiendo? Y es fácil entender por qué tal vez Juan vivió más que todos, porque tal vez era más joven. Esto nos permite entender muchas cosas. Estamos especulando, la Biblia no dice exactamente que uno fuera mayor que el otro, pero podemos deducirlo por más información. Ahora, dice, Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa y llegó primero a la tumba. Ahora, ¿por qué corren? Ojo con esto, ¿por qué corren? Hay algo que sí están entendiendo y algo que no. Y está muy claro en los siguientes versos. Piensen en esto. Su maestro, su líder, murió hace algunos días. Cualquier persona se había ido a esconder y habría desaparecido de la escena. Ahora, ellos sí están escondidos, pero aún así se mantuvieron unidos. Permanecieron ahí. Parece ser que al no entender todo, algo había en su espíritu que los mantenía firmes sin entender bien cómo. Es apenas lógico entenderlo. Dice que Juan, o el discípulo que llegó primero, se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Ahora, perdóneme citarme a mí mismo, pero yo estuve ahí en la tumba, y la tumba no es una entrada cómoda, no tiene una entrada cómoda. O sea, uno no puede entrar erguido. Una persona de estatura promedio no podría entrar erguido. Una persona alta no podría entrar erguido. Inclusive una persona bajita tampoco podría entrar erguido. Bueno, algunos sí. Pero cuando yo estuve ahí, yo tuve que agacharme hasta este punto para entrar. Era una tumba de un hombre rico. Lo sabemos por la Biblia. ¿Cómo eran las tumbas de los hombres ricos? En este caso, la tumba de Jesús tiene a un lado el lugar donde pondrían el cuerpo, con una especie de mesa hecha en piedra. Ahí pondrían el cuerpo. Algo que divide, un muro que divide muy pequeño. Y a este lado tendría una especie de sillas para los dolientes. Así eran las tumbas de los hombres ricos. Entonces, al entrar y asomarse, uno vería las sillas y vería el lugar donde estaba el cuerpo. Parece ser que Juan hizo esto. Se asomó y vio que no estaba el cuerpo. ¿Me está comprendiendo hasta ahí? Ok. Dice, luego llegó Simón y él sí entró a la tumba. Y él también notó los lienzos allí. Pero el lienzo que había estado en la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte,
de las otras tiras, ¿ok? Los cuerpos eran envueltos con tiras, casi como una especie de momificación. Algunos piensan que por esto el sudario de Turín no aplica, porque es una gran sábana. Ahora, no podemos decir que sí o que no, porque podrían poner una gran sábana y después las tiras, o al contrario, no sabemos. Y no importa, lo que importa es otra cosa. Amén. Entonces, ¿por qué Juan no entró? Ahora, recuerde que Juan trabajaba, o en algún tiempo de su vida, trabajó con el sacerdote, con el sumo sacerdote. Por eso tenía acceso a la casa. Por eso vio a Pedro negarlo, ¿lo recuerda? Ok, entonces tal vez tenía costumbres de sacerdote o comportamiento de sacerdote. Los sacerdotes no se acercaban a los muertos para no ser contaminados. Era la costumbre de los sacerdotes. Entonces tal vez Juan tiene cierta prudencia de entrar por no contaminarse, porque ahí supuestamente habría un cadáver. ¿Me comprende hasta ahí? Ok, pero tenemos a Pedro. Pedro, que es una tromba. Pedro es imparable. Y no le importó llegar antes o después. Llegó más. ¿Me está comprendiendo? O sea, Juan ganó en la supuesta carrera por descubrir la resurrección. Juan gana, pero Pedro llega más lejos. No sé si entienden lo que le estoy diciendo. ¿Ok? Juan se asoma y ahí no entran dos personas a la vez. Bueno, dos delgados tal vez sí, pero yo y otro no. Juan se asoma y tal vez Pedro remueve a Juan y entra. Irreverentemente, imprudentemente, pero así es Pedro. Piense usted cuál sería. Amén. Ahora, ve los lienzos. Ven, ya les expliqué la semana pasada lo que significaba el lienzo acomodado a un lado. Verso 8 dice: entonces el discípulo que había entrado primero también entró, vio y creyó. ¿Qué creyó? Vamos a mirarlo. Porque hasta el momento no habían entendido las escrituras que decían que Jesús habría de resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Miren esto, es bien importante. Creyó porque entendió. O sea, si no llega a entender, no cree. Y esto es bien importante, porque Dios solo le permite creer, entender primero. Dios solo le permite entender a aquel que va a creer. Y solo creerá aquel humilde de corazón. Entonces Dios no le permite entender a aquel que no recibe con humildad. Por eso aprendí a orar siempre cuando voy a estudiar la escritura o cuando voy a enseñar la escritura. Señor, ten misericordia de mí, me humillo ante tu palabra, permíteme entender. Es clave, no es mi tema, pero es clave acá, ¿ok? Entonces dice que vio y creyó, porque no había entendido que Jesús había de resucitar. ¿Ok? Aquí está diciendo que Juan vio y creyó. Ahora, no sabemos si Pedro también vio y creyó. Podríamos presumir que sí, que también vio y creyó, pero Juan está hablando de lo que él vio o de lo que él percibió. No puede aquí hablar de Pedro tal vez. Entonces nos queda en el limbo si Pedro también vio y creyó, pero es muy probable que sí. ¿Ok? ¿Va conmigo hasta ahí? Y después en el verso 11 dice que María estaba llorando afuera. Mira lo que está pasando. María y las demás mujeres, en una posición social inferior a la de los hombres, no podía acercarse tanto ni tomarse ciertos atributos. Ellas siempre quedaban atrás. Jesús vino a cambiar eso. Recuerde que lo hizo con Marta y María. Iba a la casa de ellas a predicar, a enseñar, porque Jesús cambió eso. Pero aquí todavía estamos bajo ese régimen social, ¿no? Entonces Pedro y Juan entran a la tumba, entienden algo y se van.
y dejan a María afuera llorando. ¿Sí? Vamos a ver. Ahora, los primeros cristianos no creían en la resurrección de Jesús solo por ver la tumba vacía. Los primeros cristianos creían en la resurrección de Jesús porque lo vieron. O sea, se les apareció. ¿Por qué? Dudaban de que alguien hubiera podido robar el cuerpo o de que algo extraño hubiera podido pasar con el cuerpo. Le pasaba a los primeros cristianos. Lo vemos con los dos que van camino de Emaús. No hay tiempo para mirar eso, pero usted puede mirar. Hay dos discípulos que van camino de Emaús. Han escuchado que Jesús resucitó, pero no lo creen todavía. Ahora Jesús se les aparece y ahora sí creen. Entonces esto era muy probable con los cristianos los primeritos cristianos, que solo creían porque lo vieron. Más adelante vamos a ver un reproche de Jesús, o hay un reproche de Jesús más adelante diciéndoles: ¿por qué no creen a los que les cuentan que resucité? ¿Por qué necesitan ver? Y eso tiene mucha coherencia con la Biblia, que dice que es más bienaventurado el que sin ver cree. ¿Recuerda Tomás? Ok, listo. Entonces los primeros cristianos creyeron porque lo vieron resucitado. Lo vieron, ¿listo? Ahora, en este punto voy a ir despacio, necesito que quede muy claro esto. Pedro y Juan sí creían en la resurrección. Ellos creerían que el día postrero resucitarían los muertos para ser juzgados. Esta no es una enseñanza nueva para ellos. Recuerde que estaban los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección para juicio. Los saduceos no creían en la resurrección para juicio. ¿Ok? Entonces, los discípulos de Jesús creían en la resurrección de los muertos en el día postrero. Recuerde que cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, Jesús le dice a Marta y le dice: no te he dicho que si creyeres, no te he dicho que aquí está muerto, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y ella le dice: sí, resucitaremos en el día postrero. Jesús le estaba hablando de resucitar en ese momento, pero ella creía la resurrección general. Los discípulos de Jesús creían esto normalmente. O sea, para ellos no era raro pensar en la resurrección general de los muertos. Lo que no creían era que Jesús resucitaría. Esto es bien importante. Ellos sí creían que era hijo de Dios, lo sabemos por la palabra. Ellos sí creían que Jesús venía a redimirlos, lo sabemos por la palabra. Ellos sí creían que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Lo que no habían creído es que Jesús tendría que resucitar. Lo vemos aquí en el verso 9. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. O sea, Jesús resucitaría. Eso no lo habían entendido ellos. Entendían que era hijo de Dios, entendían que era el ungido, que entendían que era el camino, la verdad y la vida. Ellos lo dijeron varias veces. Ellos no dudan de la divinidad de Jesús. Lo que no entendían era que había de resucitar. ¿Me va comprendiendo hasta ahí? Ok. ¿Sabe que le han preguntado a muchos cristianos por qué el Padre resucitó al Hijo y la respuesta no tiene un consenso general o es ambigua? Pregúnteselo usted mismo: ¿por qué el Padre resucitó al Hijo? ¿Por qué era necesario resucitarlo? Y algunos dicen: pues a ver, lógico, no lo voy a dejar allá. Y vimos la semana pasada que él dice la palabra que Dios no dejaría a su Hijo en el Seol y que su cuerpo ni siquiera se pudriría. ¿Lo recuerda? Pero sí, sabemos que sí lo hizo y que lo haría. Pero la pregunta es: ¿por qué? ¿Para qué? Y algunos dicen: no, pues porque es su Hijo. Y bueno, es una buena razón. Otros dicen: pues porque es Dios, no se puede quedar allá. Bueno, es una buena razón también. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Y sabe que la Biblia dice varias cosas? Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso 4, dice: pero al resucitar de entre los muertos, por el poder del Espíritu Santo, probó ser hijo de Dios. Entonces algunos dicen: que si ve, lo resucitó porque era hijo. Pero hay más escritura, mucha más escritura. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 4:14 dice:
La resurrección significa que tenemos garantía. Diga conmigo, garantía. ¿Sabe qué es una garantía? La garantía es un documento que le garantiza que usted tiene un respaldo por algo. No sé, usted compra un electrodoméstico, compra un televisor y compra una nevera. Usted pregunta, ¿cuánto tiene de garantía? O sea, es un documento que certifica que ese bien, que ese electrodoméstico, si se daña en determinado tiempo, le responderán por los daños, ¿cierto? La garantía es eso. Jesús resucitó para que tengamos garantía de nuestra propia resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios junto con Jesús a los que durmieron en él. Ok, sabemos por ese texto que si Jesús resucitó y alguno de nosotros muere antes del rapto, el Señor nos resucitará con él, ¿cierto? Él es la garantía de esto. ¿Lo comprende hasta ahí? En realidad la victoria nuestra es que Jesús resucitó. Porque si no hubiese resucitado, ¿qué de especial tiene nuestra fe? Muchos hombres buenos mueren seguido. Es más, bueno, Jesús nunca pecó, él no era cualquier hombre. Hay muchos bebés que no han pecado y mueren todos los días. Mueren millones a diario. Entonces, que Jesús muriera no era nada raro. Los hombres mueren. Jesús murió para demostrar que era hombre. Resucitó para demostrar que era Dios. Amén. Entonces, cuando resucita, hay algo que pasa en la fe de ellos, que ya tenían fe. Caminaron sobre las aguas, echaron fuera demonios, sanaron enfermos. Ellos ya tenían fe. Ojalá nosotros hiciéramos todo eso. O sea, tenían fe. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero ¿qué fue lo extra que entendieron acá? Dice Romanos 4:25 que Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Y aquí hay algo más grande todavía. No entendían que Jesús tenía que resucitar. Debía resucitar. ¿Por qué tenía que resucitar? Jesús ya había consumado su obra antes de resucitar. ¿Recuerda que lo leímos, lo estudiamos? En la muerte dijo, consumado es, todo fue pago. No hay deuda en ninguna de las dos direcciones. O sea, Jesús terminó su obra en la cruz. No era necesario resucitar para terminar su obra, porque si no, no hubiera dicho consumado es. Habría dicho consumado es al resucitar. Si la obra redentora de Jesús se finalizara al resucitar, habría dicho consumado es al resucitar. Pero no dijo consumado es al resucitar, lo dijo al morir. Entonces, ¿para qué resucitaría? No sé si puede pensar en eso conmigo. ¿Para qué resucitaría? Y aquí lo dice. Fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. ¿Es claro hasta ahí? Ok. Fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Y resucitado para hacernos justos. Ok. ¿Cómo es esto? Y dice que justos a los ojos de Dios. Esto es un punto para meditar. Esa palabra hacernos justos, hacernos, está en el griego en presente continuo perfecto. O sea, podríamos traducirlo de esta manera. Para hacernos justos y permanecer haciéndonos justos, constantemente justos delante de Dios. ¿Por qué delante de Dios y no del diablo? Porque el diablo no es el juez. El juez es Dios.
Entonces, no entendían que Jesús tenía que resucitar. Sí entendían que tenía que morir. Comprendieron que murió por nosotros. No entendían para qué resucitar. Y es que la resurrección de Jesús es como el recibo que me expiden por el pago. Esto es bien clave. El recibo no mejora el pago. ¿Cuántos saben eso? O sea, si la resurrección de Jesús mejorara lo que hizo al morir, querría decir que cuando murió no hizo todo. ¿Cierto? O sea, si la resurrección de Jesús añadiera valor al pago, querría decir entonces que el pago no fue completo cuando murió. Entonces, la resurrección de Jesús es el documento, el paz y salvo que certifica que somos justos, que el pago fue hecho. ¿Está entendiendo eso? No creo. Porque resulta que el recibo, el paz y salvo que certifica que usted está limpio, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Miren esto. Miren esto. El Padre está en su trono y cada vez que mira a Jesús ve el recibo. Cada vez que mira a Jesús ve el paz y salvo. Y ese paz y salvo ya no se quitará de ahí nunca. O sea, el Padre siempre lo ve y siempre lo verá a usted y a mí como justos. Ojo con esto, es bien clave. Porque algunos dirán, ¿quiere decir que cualquier día puedo pecar porque Él está allá? Sí, pero no. Si usted se equivoca, comete un error y falla, usted es justo, pues Él está allá. Si usted sigue pecando, quiere decir que no está entendiendo que Él está allá. ¿Lo comprende? O sea, seguir pecando es no entender esto. Cometer un error de vez en cuando y equivocarnos porque todavía estamos en esta naturaleza es normal. Pero Él está allá. ¿Me está entendiendo? Eso fue lo que entendió Juan. Eso era lo que no había entendido. Ellos eran estudiosos de la palabra, recuérdelo. Jesús les explicó que era necesario que Él muriera por el pecado de los hombres. Entonces ellos entendieron que tenía que morir. No entendieron que tenía que resucitar. Entonces, cuando Juan ve que se levantó de los muertos y que no está ahí, entiende que resucitó. Entiende entonces que ahora delante del Padre está mi justicia y soy hecho justo. Comprenden esto y salen y se van. Y afuera está María llorando. Note eso. Corrieron por la revelación, entendieron la revelación y no se la contaron a María. Por favor, imagínense eso conmigo. O sea, tuvieron la oportunidad de ser los primeros en anunciar la resurrección de Jesús y el gozo o no sé qué los hizo callarse. Afuera está María llorando. Vamos al verso 11. María se encontraba llorando afuera de la tumba porque pensaba que se habían robado el cuerpo del Señor. ¿Qué era lo principal o lo lógico? Que ellos salieran, por lo menos Juan, si fue que solo entendió Juan, saliera y le dijera a María, no te afanes, no se robaron el cuerpo, resucitó. ¿Cierto? Eso debió haber hecho Juan. Y tal vez Pedro, si también lo entendió. No llores, no estés triste, resucitó. ¿Sí? ¿Me está entendiendo hasta ahí? Entonces María, llorando afuera de la tumba, mientras lloraba, se agachó y miró, lo mismo que hizo Juan. Mire, Juan y Pedro acaban de salir. Ella está llorando todavía. Los ve salir corriendo. ¿Ha visto a esos hombres que no le cuentan nada a sus esposas? Así somos. Mi esposa me dice, pero cuéntame, ¿qué pasó? Nada.
Hablo con personas importantes, a veces hablo con mi pastor o con alguien importante y me dice, ¿y qué te dijo? Nada. Así somos los hombres, ¿no? Imagínense ella, va y los hace venir, entran y entienden algo y salen y se van corriendo y la deja fuera llorando. Entonces ella se asoma a ver qué vieron y vio 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Pedro y Juan no vieron eso. ¿Nota eso? Pedro y Juan no vieron ningún ángel. Ok, tal vez no lo necesitaron, pues creyeron solo con ver la tumba vacía. Pero no fueron solidarios con María. Entonces, no le predicaron el evangelio. Entonces, ¿quién tuvo que predicarle? 2 ángeles. Pero aquí quiero hacer una salvedad. Esta palabra ángeles aquí es una traducción ambigua porque dice en realidad varones. Recuerde que los ángeles no se les permite predicar el evangelio. Ahora, tendríamos que discutir si lo que le dijeron cabe entre predicar el evangelio o no. Pero varones me hace pensar en algo. Vio a 2 ángeles vestidos de vestiduras blancas. Otra traducción sería 2 varones. Uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Y le dijo, apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron los 2 varones o los 2 ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó, y no sé dónde lo han puesto. La teoría, o lo que podríamos pensar, es que estos 2 ángeles no son 2 ángeles, sino 2 varones, los 2 testigos, que tenían que estar en cada momento cumbre de Jesús para ser testigos. Podría ser Moisés y Elías, 2 varones vestidos de blanco. ¡Wow! Esto es enorme. Pedro y Juan no lo vieron. Bueno, tal vez no lo necesitaron, ya habían creído, pero no fueron solidarios. No le predicaron a esta mujer que está fuera triste, que ha sido más diligente que ellos. ¿Está entendiéndome? Entonces, si no predican, pues bueno, Moisés y Elías le predican. Porque se han llevado el Señor, contestó ella, y no sé dónde lo pusieron. Todavía no sabe quiénes son. Tal vez algunos dicen que estaba cegada por las lágrimas. Otros dicen que estaba cegado su entendimiento. Y es muy posible. Si Dios no tiene misericordia, no entendemos nada. Lo dije al principio. ¿Lo está entendiendo conmigo? ¿Ok? Se dio la vuelta para irse y vio a alguien, otra vez está viendo cosas celestiales pensando que son cosas naturales. Vio a alguien que estaba al pie de ella, allí. Era Jesús, pero no lo reconoció. Está viendo cosas celestiales, pero piensa que son naturales. Ella pensó que era el hortelano o el jardinero, porque recuerde que eso era un huerto. Y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso, yo iré a buscarlo. Otra vez su diligencia va por delante. ¿Nota eso? Wow. Me sorprende. Está triste, está llorando, todavía no tiene esperanza en su corazón, todavía no tiene la revelación, pero sigue, no para. Esta mujer es imparable, incansable. Ella va a ir a buscar el cuerpo donde sea. Ella tiene que terminar su trabajo. Wow, ella no va a parar nunca. Y entonces el hombre, el supuesto jardinero, le dice, María. La criticamos por no ver, la criticamos por no entender, pero no apreciamos su diligencia. Jesús mismo le predica el evangelio. Ella giró hacia él y exclamó, Maestro. Los otros 2 se fueron sin ver esto.
Tal vez se hubieran quedado contándole, ven esto también. No importa, ellos ya creyeron, pero esta mujer necesitaba creer. Y estos desconsiderados no le predicaron. No sé, mire el verso 17. No te aferres a mí, le dijo Jesús. Fue la primera en tocarlo. Fue la primera en tocar a Dios glorificado. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Ok, ahora Él es hermano de ellos. Amén. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor. Y les dio el mensaje de Jesús. Y aquí me toca parar por hoy. Wow. ¿Está entendiendo esto? ¿No está pensando en, Señor, ayúdame a ser diligente, a correr, a entender, pero contar? Ayúdame a esforzarme. Le dará más a los esforzados. Le dará más al que quiere más. Amén. A veces no tenemos más porque no hacemos más. No nos esforzamos más, o sea, no lo buscamos más. A veces queremos grandes revelaciones, queremos que nos muestre grandes cosas, pero nuestro esfuerzo es mínimo. ¿Quiere más? ¿Tendrá más? Y a veces decimos, pero no tengo dónde estudiar, no tengo quien me enseñe, no tengo quien me hable. A Él se las arreglará y le dará al que quiere más. Gloria a Dios por Rema y por Sepco. Cada vez que alguien hace un esfuerzo por entrar a Rema y a Sepco, entiende más. Todavía hay un montón de personas que no pueden entrar. Vamos a hablarles. Vamos a hablarles. Bueno, y si hay alguien al que no podemos hablarles, bueno, tal vez Jesús mismo les hable. Hay muchas historias, he escuchado en estos días, de personas musulmanes teniendo visiones de Jesús. Y está genial porque es Dios salvándolos. Pero si entendemos, vamos a hablar. Amén. Y vamos a aprender de María Magdalena y las demás mujeres. No tenían mucha fe, no sabían quién les iba a mover la piedra, no sabían qué estaba pasando, pero no se cansaron, no pararon, fueron por más y recibieron más. Póngase sobre sus pies, por favor. Me muero de ganas por conocer a esta mujer en el cielo. Amén. Y preguntarle a Pedro si entendió o no. Y preguntarle a Juan por qué no dijo nada. Amén. Señor, ore conmigo ahí. Padre bueno, nos presentamos delante de ti, Señor, y te rogamos, Padre, que aquello que hemos entendido se convierta en nuestro mensaje. Por favor, Señor, para que nos des más, a fin de que contemos más. Ayúdanos a correr sin parar. Alguien hará algo. Sortearemos las situaciones. Alguien hará algo. Llegaremos de alguna forma, pero no vamos a parar. Vamos a correr. Tú nos vas a dar más y más y vamos a contar. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ir más allá y a recibir más. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres el certificado. Tú eres el paz y salvo. Y este paz y salvo y este certificado no caduca nunca, pues tú ya no mueres más. Este certificado, este paz y salvo es eterno. Funciona por los siglos de los siglos. Pues tú ya no mueres más. Y este certificado garantiza que si tú resucitaste, viviremos contigo siempre. Oh Señor, aun si muriésemos, estaremos contigo siempre. Gracias, Jesús. ¿Alguien está alegre por esto? Aleluya, alégrese. Alégrese.
Dele gloria al Señor. Esto es muy grande. Esto es muy grande. ¿Qué banquete nos da el Señor en estas reuniones? No sé si lo ha notado. ¿Qué banquetes nos da el Señor? Aleluya. Valió la pena llegar hoy viernes. Valió la pena llegar hoy viernes. Ahora, si usted está conectado ahí y si usted hizo un esfuerzo sobrehumano por recibir esta enseñanza, tal vez le falló el internet, tal vez alguien trató de distraerlo, tal vez no se pudo conectar a tiempo y nos está viendo en diferido, pero llegó, está ahí conectado. Estoy seguro que está junto con nosotros, alegre de lo que Dios nos da. Ahora, lo más importante, lo que es clave, si entendió que Jesús es el Señor, si acaba de comprender que su resurrección es mi garantía, es necesario que hoy la haga efectiva. Amén. Es necesario que usted se apropie de eso hoy. Tal vez usted que está ahí conectado o alguien aquí presente no ha creído en Jesús todavía. Todavía su recibo aparece en deuda. Solo al creer en Jesús aparecerá como cancelado. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Murió para pagar mis pecados, pero resucitó para ser la garantía de esto. Es necesario creer para que usted pueda disfrutar de su libertad en Cristo. Amén. Vamos a hacerlo, es bien sencillo. La Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Y que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a hacerlo ahora. Digan esto conmigo: Señor Jesucristo, en este momento reconozco que eres mi Señor. Desde hoy en adelante te hago a ti mi esperanza, mi salvación y mi Dios. Declaro con mi boca que desde hoy soy tuyo y tú eres mío. Gracias, Jesús. Amén. Ahora, si usted creyó en Jesucristo, si usted en este momento ha aceptado a Jesús, por favor déjenoslo saber. No se quede con ese noticionón ahí guardado. Para nosotros es una gran noticia los que creen en Jesús. Y no vamos a callarlo. Déjeme saber si creyó en Jesucristo. Escriba nuestros números de WhatsApp que aparecen en pantalla o a la red social por donde nos ven. Mis amados, nos vemos a la próxima. Dios los bendiga. ¿Han escuchado ese dicho que reza y dice que las mujeres lindas no hacen popó? ¡Mentira! ¡Todos hacen popó! Pero esa no es la verdadera cochinada. La verdadera cochinada es que algunos hablan popó, otros hacen discursos políticos de popó. Ayer estuvo el diablo aquí. Algunos cantan popó, algunos actúan popó. Y lo peor, hay fans, seguidores de toda esa habladuría de popó. Por favor, ve, te lo pido, había otro silencio. Y eso ya comienza a oler a feo y nos cansamos. Por eso hicimos un evento para el día sábado 14 de junio, donde vamos a hablar de todas esas habladurías, valga la redundancia, mientras tenemos teatro, música, juegos, premios y concursos. Y ojo, la dirección es Carrera 22, número 168-69, barrio Toberín. Invita Babe TV. ¿Y sabe algo? Límpiese esa boca. FOW Academy, una academia de artes para que desarrolles tu don y lo hagas brillar. Técnica vocal, técnicas de rap y hip hop, batería, guitarra, bajo, piano,
street dance, arte dramático, tatuaje, fotografía para redes sociales y mucho más. FAU Academy, una academia de artes para que desarrolles tu don y lo hagas brillar. Estamos ubicados en la carrera 22, número 168-69, Barrio Toberín.